Saludo. A continuación, daremos pase a la segunda mesa titulada El derecho de la Organización Internacional del Trabajo como fuente del derecho internacional público y del derecho laboral. Agradecemos la participación de los doctores Porfirio Márquez Guerrero, Ana Gema López Martín, José Luis, José Luis Monereo Pérez y Luis García Corrochano Moyano. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis García Corrochano Moyano, que nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Luis García Corrochano Moyano es doctor de Derecho Internacional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro y expresidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, profesor de Derecho Internacional Público de la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, expresidente del Instituto Hispano Luso-Americano de Derecho Internacional, expresidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Adelante, doctor. Muchas gracias, profesor Collantes. Muchísimas gracias. Voy a proceder a presentar brevemente el tema de este segundo panel, que es el derecho de la Organización Internacional del Trabajo como fuente del derecho internacional público y del derecho laboral. Contamos con tres expositores de lujo. Va a dar inicio el profesor Porfirio Marquet Guerrero, que es director del Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, profesor Marquet, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Perdón, antes de empezar, ¿cuánto tiempo tenemos? Un aproximado de 15 a 20 minutos para la exposición. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, expreso desde luego mi reconocimiento y también mi gratitud a los organizadores de este evento, la Academia Peruana de Derecho, el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, de la Universidad Carlos III de Madrid, así como también al doctor Jorge Luis Collantes González, director académico del Congreso, por darme la oportunidad de participar en este magnífico e importante evento, según hemos podido apreciar parcialmente en la medida en que hemos escuchado las últimas ponencias presentadas en el panel precedente. Cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo, conocida por sus siglas de la OIT, como todos sabemos, fue creada por el Tratado de Paz de Versalles en Francia en 1919, al finalizar lo que entonces se llamaba la Gran Guerra. El Tratado de Paz logró entonces alcanzar la creación de esta organización que actualmente ha cumplido ya más de 100 años consecutivos y constantes en el esfuerzo por lograr la consecución de la justicia social y con ello también contribuir en una medida importante a la paz y a la armonía entre las naciones de este planeta. Desde su creación, la OIT ha tenido un carácter sui generis entre las organizaciones internacionales. Para empezar, en primer lugar, al determinarse desde su origen su integración tripartita, particularmente en sus órganos de gobierno, tanto la Conferencia General como el Consejo de Administración, en el cual participan con facultades, podríamos decir, igualitarias y decisorias, representaciones del sector empresarial, del sector de los trabajadores y desde luego del sector gubernamental, de cada uno de los que actualmente alcanzan 187 miembros. Desde su creación en 1919, por una cuarentena de países, ha evolucionado en el mundo, incorporando países hasta alcanzar la cifra ya mencionada de 187, incluidos en buena medida por los fenómenos sociopolíticos y geopolíticos de la fragmentación de países, no solamente en el continente africano, sino también en las décadas pasadas, a consecuencia de los fenómenos de esta naturaleza experimentados en la parte oriental del continente europeo. Todos ellos actualmente son miembros acreditados de la propia organización. Evidentemente, la Organización Internacional del Trabajo contribuye en la elaboración y adopción
de instrumentos de validez vinculatoria desde el punto de vista jurídico, principalmente las convenciones o convenios internacionales que se han adoptado a través de su conferencia general desde 1919 prácticamente hasta la actualidad, en ejes temáticos relativos, desde luego, principalmente al derecho del trabajo, pero también de manera importante, recientemente, a la seguridad social. La posibilidad de incorporar estas disposiciones convencionales de la OIT al derecho interno de cada país mediante el proceso de incorporación que se regula en el derecho interno de cada uno de los miembros, permite que en la medida de la ratificación de los convenios internacionales de la OIT, estos se conviertan en un derecho interno vinculatorio, vigente, obligatorio y además susceptible de ser invocado por los particulares, en este caso, por los trabajadores y desde luego también por el sector empresarial. Con lo cual se confirma, como lo dice el título del panel, el carácter de fuente del derecho de los productos convencionales de la OIT, así como también los miembros asumen, en la medida en que ratifican el convenio correspondiente, asumen el compromiso de respetarlo y de darle cumplimiento. Uno de los aspectos más relevantes de la evolución que ha experimentado la OIT se refiere a la creación en 1998, mediante la declaración de la Conferencia General respectiva, del concepto de convenios fundamentales, la cual determina adoptar varias temáticas abordadas por la OIT a través del tiempo, pero con la calificación de fundamentales. Básicamente, el principio de la libertad de trabajo, el de la igualdad en las relaciones laborales, la protección de los menores de edad como sujetos de una relación de trabajo, así como también se agregaron los convenios relativos a la libertad sindical. Posterior a la declaración de 1998, se agregaron dos convenios más de la temática relativa a la salud en el trabajo, de tal suerte que en la actualidad tenemos básicamente 5 ejes temáticos calificados como fundamentales y derivados de ellos 2 convenios por cada una de las temáticas para un total de 10 convenios fundamentales. El principal tema de debate al respecto gravita en preguntarnos si estos convenios fundamentales deben de considerarse vinculatorios y por lo tanto obligatorios de manera inmediata, automática e incondicional, sin la necesidad o sin el requerimiento de que sean incorporados por cada uno de los países miembros mediante su respectivo proceso de ratificación o de incorporación, o bien, como señala el criterio tradicional, si para que estos convenios tengan obligatoriedad, deben ser ratificados por el país miembro correspondiente. Desde luego, la OIT, como organización internacional, sostiene el primer criterio, pero hay muchos países miembros de la propia organización que siguen manejando el segundo de los criterios. Por lo que corresponde al caso de México, este país se incorporó a la organización en el año de 1931 y en este sentido cabe mencionar que la legislación mexicana en materia laboral ha considerado en forma explícita al derecho internacional del trabajo como una fuente del derecho laboral vigente interno y del orden jurídico nacional, con las características ya mencionadas. Concretamente, el artículo 6º de la Ley Federal del Trabajo mexicana, vigente desde el año de 1970, expresamente señala que los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Ejecutivo del país y con la ratificación del Senado, con lo cual se conforma el proceso de incorporación, son normas generales y obligatorias en el ámbito de las relaciones laborales del país y tienen, por lo tanto, un carácter vinculatorio y pueden ser invocadas por los trabajadores y por los patrones como si se tratara de un orden jurídico interno plenamente vigente y obligatorio. Desde su ingreso a la Organización Internacional del Trabajo, México ha ratificado 82 convenios adoptados por la Conferencia General
incluyendo 9 de los 10 calificados como fundamentales, siendo entonces uno de los países que ha adoptado un mayor número de convenios internacionales en el concierto mundial. A este respecto, sin embargo, cabe reconocer que, desde luego, nuestro país, México, se ha abstenido de ratificar algunos convenios internacionales importantes. Sin embargo, cabe señalar que no se trata de ratificar o por tener un número mayor de ratificaciones en el ámbito de los convenios internacionales, sino que la ratificación debe ser consecuencia de una meditación motivada, razonada y fundamentada que permita al país ratificante darle un cumplimiento efectivo al ordenamiento contenido en el convenio internacional materia de la ratificación. De otra manera, incurre en el riesgo de incurrir en incumplimientos o de considerar el contenido de la Convención Internacional con un carácter meramente declarativo o todavía más exponerse a posibles llamadas de atención de la propia organización por haber primero ratificado la convención y posteriormente no darle un cumplimiento verdaderamente efectivo. Finalmente, cabe reiterar, desde luego, el reconocimiento al relevante papel que ha desempeñado la OIT en la consecución de la justicia social y con ello también en la preservación de la paz y de la armonía entre los países del mundo y, como consecuencia de ello, en el ámbito interno de cada uno de los países miembros. De tal forma que, en la medida en que estos convenios internacionales sean ratificados por un mayor número de países, se observará no solamente el imperio del derecho internacional, en este caso a través de los productos de la OIT, sino también la elevación del nivel de vida en el aspecto social, principalmente en el ámbito de las normas de derecho del trabajo y de la seguridad social en cada uno de los países miembros de la propia organización, que tengan a bien, con las consideraciones anteriores, de ratificar el convenio respectivo y con ello incorporarlos como parte de su orden jurídico nacional con carácter vinculatorio, sin desconocer, como última consideración, que se preserva incluso expresamente en el derecho mexicano, en congruencia con el artículo 19 de la Constitución de la OIT, que ninguna ratificación o adopción de convenio alguno será en detrimento de los mayores beneficios que la legislación interna pueda reconocer en favor de la clase trabajadora, de tal manera que no prevalece per se ninguno de los dos ordenamientos, sino aquel que contenga el mayor beneficio para la clase trabajadora, principio en el cual hay una plena coincidencia entre nuestro derecho interno nacional y el que está consignado explícitamente en el artículo 19 de la Constitución de la OIT. Con ello, pues, concluiría mi intervención. Les agradezco su paciencia y quedo a disposición por si posteriormente se quiere formular alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Marquet. A continuación, tendrá el uso de la palabra para exponer la profesora Ana Gema López Martín. La profesora Ana Gema López Martín es catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Extraordinario de Doctorado y directora del Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense. Es miembro de número del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, miembro del Instituto de Derecho Europeo y de Integración Regional. Es autora de más de una decena de libros y de un centenar de artículos y contribuciones en obras colectivas, directora de tesis doctorales que han obtenido la máxima calificación y conferencista internacional. Dejo en el uso de la palabra a la profesora Ana Gema López Martín, recordándole también que tiene un tiempo de 15 a 20 minutos para realizar la ponencia. Adelante, profesora. Muchísimas gracias al profesor Luis García Corrochano. Gracias por la presentación y bueno, además para mí es un gusto que esté como moderador, porque son muchos años, ¿no?, de colaboración juntos. En este sentido, bueno, pues me ha sido muy grato, ¿no?, el contar con
con la presencia del profesor García Corrochano como moderador de este panel. En este sentido, bueno, pues comienzo como lo que es de justicia, que son con las palabras de agradecimiento, evidentemente, al profesor Jorge Luis Collantes, porque es quien me ha invitado a participar en este interesante Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana, y, por supuesto, mis felicitaciones a la Academia Peruana de Derecho por la organización del mismo y el impulso que lo ha dado el Instituto de Estudios Internacionales y Europeos de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, con el honor de hacerlo, rodeada de tan ilustres juristas. En el marco de este segundo panel, que como ya se ha indicado lleva por título el derecho de la Organización Internacional del Trabajo como fuente del derecho internacional y del derecho laboral, obviamente yo creo que ya se sabe de antemano que yo me voy a centrar en el primero de los aspectos, que es el que tiene que ver con mi disciplina, ¿no? El derecho internacional público. Y en este sentido, bueno, pues por lo que se refiere a esa primera cuestión de fuente del derecho internacional, ha sido de sumo interés, ¿no?, la ponencia que nos ha dado el doctor Porfirio Márquez Guerrero con relación a precisamente todos esos convenios que elabora la OIT y cómo se adoptan en el ámbito interno. Pero además, por lo que se refiere a España, ha sido muy interesante el primer panel, porque ya se han ido tocando muchas cuestiones que tienen que ver precisamente con esta cuestión relativa a cómo los tratados son derecho internacional y, por tanto, estos convenios forman parte del derecho interno de los Estados. Nos exponía muy bien el profesor Márquez cómo forman parte del derecho mexicano. En el panel anterior, bueno, se planteaba una cuestión muy interesante y lástima que no ha dado tiempo para el debate, relativa a cómo el Tribunal Constitucional integra el control de convencionalidad, ese invento tan maravilloso del sistema interamericano, en el derecho interno español, para determinar que los jueces deben aplicar los tratados precisamente refiriéndose a convenios de la OIT, ¿no? Esto lo establece en la sentencia 140 del 2018, que para nosotros ha sido un hito. Como estos temas ya iban a ser tratados, yo he preferido centrarme en algo que me ha parecido más innovador, en la medida en la que lo que quiero poner es de manifiesto, muy telegráficamente, espero no pasarme del tiempo, incluso voy a ver si me puedo quedar corta, como lo que ha supuesto la Organización Internacional del Trabajo como una especie de precursora, podríamos decir, de visionaria del propio derecho internacional. Además, podríamos también incluso calificarla de una adelantada a su tiempo. Y esto lo digo porque la OIT ha sido pionera en toda una serie de aspectos que luego, muchas décadas después, han sido adoptados por otras organizaciones internacionales, y otros aspectos también que siguen siendo una auténtica revolución del derecho internacional en la materia. Mi exposición, como señalaba, justamente se va a centrar en poner de manifiesto esos hitos, tanto dentro del derecho internacional general como lo que es dentro del derecho internacional de los derechos humanos en particular, en la medida en que este congreso además se centra en los derechos humanos en el ámbito del trabajo. Como decía, sin entrar en mucho detalle, pero bueno, podemos después ampliar cualquier cuestión que sea de interés. Hitos que, a mi juicio, revisten la mayor relevancia si tenemos en cuenta, ya nos lo ha puesto de manifiesto el profesor Márquez, que la OIT es la organización internacional universal más antigua que existe, porque fue creada por el Tratado de Versalles, ¿no?, de 1919. Es decir, tiene nada menos que 105 años de existencia, y surge además dentro del derecho internacional clásico, que tiene unos paradigmas muy definidos, y en este sentido la OIT incorpora en su constitución una serie de parámetros que son una auténtica revolución para lo que supone el derecho internacional clásico, y que han supuesto realmente un punto de partida en avances que luego han sido incorporados en el derecho internacional. Y el primero de esos hitos se refiere al tripartismo. Ya nos ha apuntado un poco el profesor Márquez a este respecto. La OIT es una organización internacional, ya lo sabemos. Y también sabemos que uno de los elementos que caracteriza a las organizaciones internacionales es su composición interestatal. Eso lo explicamos cuando hablamos los profesores de Derecho Internacional, que estamos hablando de entidades interestatales creadas y compuestas por estados. Pues bien, la primera singularidad que tiene la OIT es en su sistema de funcionamiento conocido como el tripartismo, que supone que no solo está compuesta
por estados, actualmente 187 como se ha señalado, sino que también está compuesta por entidades particulares, por representantes de los trabajadores y por representantes de los empleadores. Es la única agencia de Naciones Unidas cuyos mandatos son tanto representantes de los gobiernos como representantes de los empleadores y trabajadores, todos los cuales además actúan como asociados iguales e independientes para buscar soluciones a asuntos de interés común. Como digo, es algo único en este sentido. Y ese tripartismo que está plasmado en la Constitución de 1919 impregna todo el funcionamiento de la OIT, tanto en su estructura como en su mandato, en relación con la formulación y la aplicación de la política económica y social de la organización. Decíamos que se refleja en la estructura de la OIT, pues tanto la Conferencia Internacional del Trabajo como el Consejo de Administración se componen de un número equivalente de representantes de gobiernos, de los empleadores y los trabajadores, siendo en este sentido una organización única, como decíamos. Y este tripartismo se ha proyectado desde la OIT también al ámbito interno de los propios Estados miembros y se encuentra incorporado a su vez en numerosos convenios y recomendaciones. Por ejemplo, el convenio número 144 sobre la consulta tripartita de 1976 exige que tengan lugar consultas entre los gobiernos y los representantes de los empleadores y trabajadores en cada etapa de la actividad normativa de la OIT. Otros convenios, como por ejemplo los concernientes a la fijación de una edad mínima de admisión en el trabajo, a las agencias de empleo privadas o a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, también prevén consultas entre gobiernos y organizaciones de empleadores y de trabajadores para facilitar la puesta en práctica de todos estos convenios que adopta la OIT. Y atendiendo a este último aspecto, el de los convenios, es donde encontramos otra de las grandes innovaciones de la OIT dentro del derecho internacional público, y es la relativa al procedimiento de elaboración y adopción de sus convenios. Ya se ha señalado cómo la actividad normativa es una de las funciones más significativas de la OIT en su labor de protección de los derechos sociolaborales. Adopta, como sabemos, convenios y recomendaciones, hasta la fecha 191 convenios. Dicho sea de paso, este es otro punto a poner de manifiesto, es la organización internacional que tiene la mayor actividad normativa de todas las que existen. Como digo, en el marco de los convenios, lo que nos importa destacar es que son adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, de la que acabamos de decir forman parte no solo los estados, sino representantes de los trabajadores y los empleadores, los cuales tienen no solo voz, sino que tienen voto en la elaboración y en la adopción de estos convenios. Esto es una excepción dentro del derecho internacional público. De ahí que yo creo que es importante resaltarlo. En el marco del derecho internacional público, todos sabemos, nos encontramos que el artículo 2 de la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969 nos define los tratados como acuerdos celebrados por escrito entre Estados. Y además también nos dispone en el artículo 9 que la adopción de los tratados, esta fase del procedimiento de elaboración de los mismos, se hace entre los Estados negociadores. En ningún momento permite abrir ese campo de participación a entidades que no sean estados. Es cierto que en la negociación sí que nos encontramos representaciones de otro tipo de entidades, pero a la hora de adoptar el texto de un tratado internacional, el derecho internacional es muy claro, esta es una labor que se hace entre estados o bien cuando son organizaciones con organizaciones entre sí. La excepción donde la encontramos en el marco de la OIT, que en la adopción de sus convenios, que son tratados, votan y, por tanto, participan en esta fase no solo los representantes de los estados, sino los representantes de los sindicatos y los representantes de los empleadores en pie de igualdad. Como digo, es una auténtica revolución y algo excepcional dentro del derecho internacional. Además, en este sentido, dentro de lo que se refiere a los convenios, hay otra también peculiaridad que nos encontramos en el sistema de la OIT, y es que todos los miembros están obligados a someter los convenios que se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo dentro de un término de un año desde su adopción a las autoridades nacionales a quienes compete el asunto, al efecto de que o bien le den forma de ley o bien adopten otro tipo de medidas
para ponerlo en práctica. Esta es una obligación que, como todos sabemos, está recogida en el artículo 18, 5, apartado B de la Constitución de la OIT y están sujetos a la misma todos los Estados miembros. Esto también es algo único dentro del derecho de los tratados en el ámbito del derecho internacional, porque no se impone ninguna obligación a los Estados de que después de adoptar un convenio tengan la obligación de someterlo en el ámbito interno a las autoridades competentes. Esto es algo que entra en el marco de la soberanía estatal y, por tanto, es algo absolutamente discrecional. Pues bien, siendo una excepción nuevamente a lo que es el derecho internacional clásico y al derecho de los tratados, la OIT impone esta obligación a los Estados de que los convenios que se adopten por la Conferencia Internacional los debe someter a las autoridades pertinentes para que se pronuncien con relación a los mismos. Un tercer aspecto, y ya me voy a ir al plano de los derechos humanos, se refiere a la igualdad de género. La Organización Internacional del Trabajo ha estado a la vanguardia de la lucha por la igualdad de la mujer. De hecho, fue la primera organización internacional que estableció desde sus inicios como uno de sus objetivos el de la protección de la mujer y que proclamó la igualdad de género. Es tendencia común ubicar ese reconocimiento de la igualdad de la mujer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, pero no es así. Lo cierto es que la primera proclamación universal que encontramos del principio de igualdad es en la Constitución de la OIT en 1919. Así consta en el preámbulo y en el artículo 1 al referirse a su mandato fundacional, siendo este, además, uno de los pilares de actuación de la OIT, lo que ha supuesto que la igualdad de género impregna todo el funcionamiento de la organización. Este mandato ha sido desarrollado posteriormente a través de su acción normativa, porque la OIT considera la igualdad de género un elemento crítico en los esfuerzos por alcanzar sus 4 objetivos estratégicos. En esta línea, de los 191 convenios que hemos señalado ha adoptado la OIT, hay 4 que son claves en materia de igualdad de género, como es el convenio número 100 sobre igualdad de remuneración de 1951, el convenio 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación de 1958, el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares de 1981 y el convenio número 183 sobre protección de la maternidad del año 2000. Además, si nos situamos en perspectiva de género, podríamos igualmente citar otros muchos convenios que tienen dentro de su ámbito material algunas referencias a la igualdad, como es el caso del convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial de 1994 o el convenio 189 sobre los trabajadores domésticos del 2011. Pero, como sabemos, lo realmente importante en el marco de la protección de los derechos humanos es contar con un adecuado y eficaz sistema de garantía de los mismos con el que controlar el debido respeto de los derechos por parte de los Estados. Y, en este sentido, con el fin de garantizar la eficacia de sus instrumentos normativos y, con ello, obtener la realización práctica de los derechos que se recoge, la OIT articula un sistema de control de la aplicación y cumplimiento de los convenios y recomendaciones que combina 2 mecanismos. Por un lado, un control periódico, automático y obligatorio, basado en el examen de las memorias de los Estados, y por otro, un control de carácter cuasi contencioso realizado a partir de los procedimientos especiales, tanto de las quejas como de las reclamaciones colectivas contra un Estado miembro. Aquí nos vamos a encontrar la última innovación y con esto voy a terminar. ¿Cuál es esa innovación? Bueno, pues lo primero es de justicia poner de manifiesto que es la primera vez que se establecen estos mecanismos de control. La OIT crea por primera vez sistemas para controlar el cumplimiento por parte de los Estados, en este sentido, de los convenios que elabora en este ámbito de los derechos laborales. Además, lo crea y luego ha sido, podríamos decir, que copiado por otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, esta técnica de las memorias o informes periódicos que crea la OIT, la ha introducido Naciones Unidas en casi todos sus tratados de derechos humanos. También la han recogido otros sistemas regionales de protección de derechos humanos, como es el caso del sistema africano o el caso del Consejo de Europa con relación a la Carta Social Europea. Y lo mismo ocurre en este sentido con los mecanismos de las reclamaciones. Este mecanismo de las quejas interestatales, que recoge el artículo 26
de la Constitución de la OIT, lo ha copiado también Naciones Unidas en varios de sus tratados de derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por lo que se refiere a las reclamaciones colectivas, que regulan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT y un reglamento posterior que regula más detalladamente su procedimiento, este mecanismo ha sido también copiado por otra organización internacional que se ha mencionado en el panel anterior. Concretamente lo ha copiado el Consejo de Europa en relación con la Carta Social Europea, según regula el protocolo adicional de 1995. Como sabemos, este mecanismo permite a representantes de trabajadores o de empleadores presentar una reclamación contra un Estado miembro cuando ha incumplido un convenio del que es parte. Pero además de ser la precursora en la introducción de mecanismos de garantía y control en el derecho internacional de los derechos humanos, debemos resaltar otros aspectos innovadores que, junto al honor de ser los primeros, resulta que a 2024 todavía no existen en ningún otro sistema de protección de derechos humanos. Por ejemplo, en relación con las quejas interestatales que acabamos de mencionar, nos encontramos, por un lado, que la comisión de investigación que se va a crear al efecto tiene libertad para realizar visitas in loco en el país acusado, oír a las autoridades, sindicatos, países vecinos, ONGs y otros, que no existen en el sistema onusiano a este respecto. Asimismo, una vez finalizado el procedimiento, con el informe del director general, si alguna de las partes no acepta las recomendaciones que se hagan, puede someter el asunto a la Corte Internacional de Justicia, cuya decisión ya será definitiva y vinculante. Esta especie, podríamos llamar, de recurso último a la Corte Internacional de Justicia, no existe en ningún otro sistema internacional de control de derechos humanos. Y, en este sentido, no podemos dejar de mencionar la obligación que tienen los Estados miembros de la OIT de presentar memorias sobre convenios que no han ratificado. Como sabemos, de conformidad con el artículo 19, párrafo 5e y 6d de la Constitución de la OIT, los gobiernos deben informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el estado de su legislación y de su práctica estatal en relación con las cuestiones abordadas en los convenios y recomendaciones que no han ratificado, y además deben decir cuáles son las dificultades por las cuales no lo hacen. Esta obligación de los Estados miembros de facilitar información sobre el cumplimiento, porque al fin y al cabo es de lo que se está abordando en estas memorias, el cumplimiento interno de un convenio que no han ratificado, constituye una absoluta particularidad y revolución, podríamos decir, en este sentido, dentro del derecho internacional, porque todos sabemos que los Estados son libres de ratificar o no tratados y solamente van a responder de aquellos tratados que han manifestado el consentimiento en obligarse, que es justamente con lo que empezábamos hablando al inicio de nuestra intervención. Los Estados se obligan de los convenios que quieren y en el derecho internacional de los derechos de los tratados y de los derechos humanos solo responden en este sentido de esos convenios que han ratificado. Pues bien, la OIT innova, revoluciona, porque obliga a los Estados también a rendir cuentas de aquellos tratados que no ha ratificado y además de dar explicaciones de por qué no lo hace, una manera de presionar, lo cual supone un avance importantísimo. Yo creo que de todo lo que hemos expuesto así muy brevemente, no sé si me he excedido del tiempo, creo que pone de manifiesto, como decía al inicio, cómo la OIT es una auténtica revolucionaria y pionera en el derecho internacional en general y el derecho internacional de los derechos humanos en particular. Muchísimas gracias, quedo por supuesto a la atención de cualquier pregunta que se quiera realizar al respecto. Muchísimas gracias, profesora Ana Gemma López, gran catedrática y muy querida amiga. Ha sido un gusto y un honor compartir esta mesa. A continuación, tenemos la exposición del profesor José Luis Monereo Pérez. El profesor José Luis Monereo es catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Granada. Ha sido director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y es director actualmente en activo. Tiene una amplia actividad en la investigación, en la docencia universitaria,
No voy a extenderme porque es un currículum realmente impresionante el del profesor Monerio, y más bien voy a dejarle el uso de la palabra para que podamos conducir esta mesa dentro del tiempo establecido. Adelante, profesor Monerio. Bien, buenas tardes, buenos días, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, el carácter internacional de este congreso, ¿no? Y expresar, lógicamente, mi satisfacción por estar presente aquí. Felicitar y agradecer también la amabilidad, ¿no?, que han tenido en invitarme, tanto a la Academia Peruana de Derecho, al Instituto de Estudios Internacionales Europeos de la Universidad Carlos III, la dirección académica de José Luis Collante González, y por supuesto también a nuestro moderador, amable moderador, Luis García Corrochano, ¿no?, muy bien, al cual también agradezco su presentación, lógicamente en el ánimo de verdad que tiene que esperar, ¿no?, en todo caso, ¿sí? Y lo importante es la intervención. Bueno, yo voy a orientar mi intervención bajo un criterio híbrido, ¿no?, que es la OIT, ¿no?, y el surgimiento de las nuevas fuentes reguladoras en el orden internacional, ¿sí? Y a partir, a modo de una tesis, ¿no?, amplia, ¿no?, que luego voy a desarrollar dentro del breve tiempo disponible. La tesis en cuestión. La globalización neoliberal no ha perdido su pretensión autorreguladora de contraposición clara al derecho internacional y de la legislación territorializada de los Estados. La autorregulación que se pretende expresa un pluralismo jurídico de carácter selectivo, en virtud del cual existe una permanente tensión entre las fuentes extralegislativas, extraestatales, ¿no?, las nuevas leyes migratorias, todo, ¿no?, y las fuentes clásicas que han informado al derecho internacional contemporáneo y a los propios derechos estatales. En el actual proceso de mundialización se está ante un nuevo pluralismo jurídico y un policentrismo jurídico bastante visible, ¿no?, luego también referiré dentro de los límites de tiempo, ¿no? Pues bien, la ley mercatoria, por simplificar, en esta tesis, es un derecho de grupos empresariales que está creado para regular las actividades empresariales sin interferencia de los estados nacionales y, en lo posible, sin interferencia de las organizaciones internacionales. Es a través de esta ley mercatoria donde se crea una red de acuerdos formales e informales de los distintos estados, configurando un derecho de la producción que lógicamente afecta también al ámbito de las relaciones laborales. Este derecho de la producción impulsa valores, digamos, e imperativos, intereses, ¿no?, del sistema económico que se hacen valer y prevalecer sobre otros valores sociopolíticos y culturales, como pueden ser la justicia social, ¿no? Los límites a los gobiernos nacionales sobre el control de la economía a escala mundial, pues han incidido en una erosión muy significativa de la capacidad reguladora del derecho del trabajo y también un cierto vaciamiento en lo que se refiere a la efectividad del proceso democrático de toma de decisiones sobre el ámbito económico y de las relaciones laborales. Y es así que los propios derechos sociales, los derechos sociolaborales, han sido objeto de flexibilización, o mejor dicho, de liberalización de las relaciones laborales, incluso una cierta desconstitucionalización del ámbito de las relaciones laborales, por lo menos táctica o fáctica, ¿no? La propuesta que yo he realizado hace mucho tiempo, y aquí también la voy a reformular, es establecer instrumentos verdaderamente normativos a nivel internacional y mecanismos de control reforzados de la eficacia de las normas actualmente existentes para controlar a las empresas multinacionales en esta dirección, ¿no? Y aquí, lógicamente, todo ello interpela al papel fundamental que antes también se ha señalado en las intervenciones anteriores, que interpela, repito, a la acción normativa de la ONU.
Esta es mi idea global de conjunto. Quiero señalar que la hiperglobalización actual de las últimas décadas se ha construido precisamente sobre la base de la innovación tecnológica, de la revolución tecnológica, que la ha facilitado enormemente y ha servido como instrumento al respecto. Y, en segundo lugar, hay que decir que también ha sido construida por una liberalización de fronteras estatales de los mercados. Esto ha sido algo deliberado y consciente. Así que ha habido una construcción del proceso de hiperglobalización actual, ¿no? La respuesta autorreguladora de los poderes económicos, los poderes, ¿no?, dominantes de los mercados mundiales, ha sido significativa y se ha hecho prevalecer sobre el derecho internacional y, por supuesto, sobre el derecho estatal, ¿no? Hay algunas empresas que son tan potentes y tienen un producto, generan una riqueza que es superior a muchos de los estados. Esto ya lo sabemos a todos, ¿no? Esta nueva ley mercatoria, ¿no?, digamos que no es que pueda, sino que realmente entra en conflicto con el derecho internacional, sobre todo cuando se utiliza para crear formas de inmunidad que operan tanto frente al derecho nacional como frente al derecho internacional, lo que permite que de alguna manera los poderes económicos puedan perseguir sus intereses de manera, si no ilimitada, muy, digamos, poco condicionada por las regulaciones estatales. Una obra significativa, la de Piketty, que es muy conocida, pone de relieve la situación actual de la internalización del capital, y cómo esa internalización está afectando al derecho transnacional, ¿no?, tradicional, ¿no?, que hemos ido creando, sobre todo muy a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero partiendo de la experiencia, lógicamente, anterior de la OIT, ¿no? Esta nueva ley, o ley mercatoria, favorece indudablemente a las empresas transnacionales en el derecho comercial global y es un ordenamiento transnacional que se otorga claramente como preferente respecto al derecho económico y a los derechos sociales, incluso diría yo que al derecho privado internacional, ¿no? Pues, pero se trata de escapar de, ¿no?, y de los mecanismos de control establecidos puntualmente a través de los sistemas democráticos. Es así que esta ley mercatoria es esencialmente un derecho transnacional de los negocios o un derecho de la economía a escala internacional. Y es un derecho unilateral, básicamente unilateral, que se otorga a sí mismo y que no está, digamos, conciliado con otro interés y con otros derechos. Claro, esto es evidente que hay una gran diferencia con el derecho internacional de los derechos humanos, que supone claramente un tipo de globalización muy diferente. Una globalización democrática basada en criterios jurídico-materiales de valorar los derechos humanos y los valores fundamentales, ¿no?, desde la dignidad al bienestar de la ciudadanía. Más allá, digamos, del formalismo jurídico que a veces impera en estas materias, yo quiero subrayar que este mecanismo de regulación y otros análogos no se rige por el principio de justicia social. Esto es claramente. El principio de justicia social, en breve, se basa en la justicia redistributiva, sin duda, de la distribución, claramente da riqueza a todos los demás, ¿no? Y el enfoque que domina a este instrumento es el propio de la filosofía neoliberal, no la vieja, sino la nueva, la actual, las que postularon en su momento Hayek, las que postularon y postularon significativamente Milton Friedman, o incluso desde la economía, ¿no?, constitucional, todo el análisis de Buchanan, ¿no? Esta filosofía a mí me parece que es muy relevante, porque en sí misma lo que constituye es una refutación de la propia noción de justicia social y la negación de los social, que ha sido la base de la creación, se puede comprobar, de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que niega también es lo social, niega el conflicto social y niega la necesidad de la intervención pública en el ámbito de la solución de la cuestión social y ese conflicto social. Si eso es así, si se niega lo social, si se niega la dimensión colectiva, por lo tanto lo que se está cuestionando es el sistema dualista de fuentes, el derecho sindical y las fuentes propias del derecho del trabajo, tanto a nivel
internacional como nacional. Yo quiero recordar, y aquí se ha señalado antes, pero quiero decirlo, la contraposición resulta manifiesta con respecto a la OIT, ¿no? La OIT ya dejó claro desde la primera versión del Tratado de Versalles que el trabajo no es una mercancía, incluso se reiteró, ¿no?, en el propio tratado con el artículo 427, antes se recordaba también. Y se recordaba, y es bueno señalarlo, porque se basaba precisamente en la idea de justicia social, que supone claramente indicar que el trabajo no puede ser degradado a una misma. Desde la lógica de este esquema neoliberal de pensamiento, filosofía, digamos, neoliberal, si hay debate, luego puedo aclarar mucho más esto, es evidente que si no hay un mecanismo de regulación de la justicia social, al final lo que acaba prevaleciendo es el criterio que se quiere evitar, en el Tratado de Versalles, en la Constitución de la OIT y en el derecho internacional general y también en el informe de la OIT. ¿Qué es lo que se trata de evitar? Que el trabajo no sea una mercancía, ¿no?, que no sea objeto de comercio, ¿no? Este es un dato muy importante que hoy se ha estado poniendo en cuestión en las últimas décadas, no me refiero exclusivamente a los últimos años, ¿no? Esta nueva ley mercatoria se ha reforzado ostensiblemente, ¿no?, como una especie de arquitectura jurídica de los procesos de autorregulación unilateral de las fuerzas económicas que dominan la economía mundial. El concepto que conviene aquí es un derecho formalmente de base contractual, pero extraordinariamente fuerte, que formaliza la gobernanza. Repito, la gobernanza como concepto, ¿no?, de gobierno unilateral, ¿no?, no la gobernabilidad meramente. ¿De quién? Pues lógicamente de las grandes empresas multinacionales, ¿no?, hoy el mismo capital financiero, que es importante también señalar, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva que acabo de decir, lo que aspira el nuevo derecho de la hiperglobalización, de los grandes poderes económicos, es establecer una ordenación autónoma de la economía y una regulación también autónoma de las relaciones laborales, a través de una autorregulación, pero que se fija unilateralmente y tiende a escapar, ¿no?, del marco de tutela de las normas de la OIT, normas del derecho internacional general. La globalización neoliberal, está claro, y como decía al principio, no ha perdido, sino que ha exacerbado esa pretensión de autorregularse frente a las normas garantistas del derecho internacional. Son fuentes extralegislativas, ciertamente, pero que claramente se contraponen a toda la construcción de esa tradición del constitucionalismo democrático social con Estado social de derecho, ¿no?, y este ámbito de regulación internacional que encabeza lógicamente la OIT en materia laboral. ¿Qué respuestas alternativas se han podido dar en esta dirección? Más o menos. Bueno, en esta dirección yo subrayaría que evidentemente se han producido algunas respuestas jurídicas que van en una dirección en principio distinta, ¿no?, de ese marco, esa filosofía neoliberal propia de la regulación unilateral, y quiere o pretende contrarrestar estos poderes de dominio económico de ese mercado totalmente gobernado, que es donde no hay conciliación entre la racionalidad económica y la racionalidad social, ¿no? Bueno, y aquí el papel, lógicamente, de la OIT, ¿no?, en relativo al trabajo decente o al trabajo digno, que es una fórmula quizás mucho más obvia, ¿no?, de determinar el trabajo decente, me parece extraordinariamente importante. Ciertamente, lo que ha quedado muy claro es la importancia de la respuesta normativa pública ante todo de ese sistema internacional sociolaboral que está encabezado por el derecho internacional de los derechos humanos y la normativa de la Organización Internacional del Trabajo. Y es importante decir aquí que este derecho de ley mercatoria, el derecho unilateral, ¿no?, fijado por los grandes poderes económicos, han debilitado enormemente la aplicación efectiva, real. Se hablaba también. El problema no es la existencia de las normas, el problema es la eficacia, ¿no? Pues lo han debilitado enormemente, porque han podido escorar su aplicación, ¿no? Y en ese sentido, muchas de las normas de la OIT, que ha hecho un gran esfuerzo en este sentido, construyendo un estándar mundial, prácticamente han tenido mucha inefectividad, ¿no?, por ese predominio que acabo de señalar y por las normas o las reglas que se han
autoestablecidos los grandes poderes económicos. Aquí me parece que es fundamental reivindicar la acción de la OIT a través de los convenios y las recomendaciones, ¿no? Como una acción pública en favor del trabajo decente, ¿no? Y entre ellas, lógicamente. ¿Esto qué significa? Luego lo señalaré si hay tiempo, ¿no? ¿Podemos reivindicar otros mecanismos? Ahora lo diré. Responsabilidad social cooperativa. Sí, eso es bueno, no está mal. No se puede negar que es relevante. Pero ante todo, lo que hay que reforzar, y la experiencia lo demuestra, es el papel de la ley, de las normas públicas coercitivas, coercibles y exigibles en su cumplimiento. No deben sustituir la responsabilidad social a la responsabilidad jurídica y normativa que está en la ley, y menos todavía que sea contra la ley, que es lo que muchas veces aparece en la propia ley, en la propia lex mercatoria como tal, ¿no? Por tanto, debemos reivindicar y enfatizar la necesidad de reforzar, ¿no?, los estándares mínimos, los ya establecidos, y crear probablemente nuevos estándares, ¿no?, como ya está postulando claramente la Organización Internacional del Trabajo en muchas declaraciones. Declaraciones que no se quedan en eso. Las declaraciones van en la idea de que debe de cumplirse la normativa que ya está ahí, ¿no?, y que deben de establecerse nuevas normas. Yo quiero señalar que la OIT ya va en esa dirección. El convenio 190, por ejemplo, va en esa dirección, ¿no? Es un convenio reciente, como bien sabéis, de 2019, es un convenio potente. Luego señalaré algo al respecto. Pero tampoco la OIT está completamente sola. Porque las Naciones Unidas, dentro de la debilidad que ya sabéis, la toma de decisiones que tiene, pues está tratando de elaborar instrumentos jurídicamente vinculados. Algo realmente complejo, ¿no? Ya sabes, sí las tenemos y se pueden cumplir. Tenemos los pactos internacionales, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos civiles y políticos, ¿no? Pero la idea también es establecer un estándar, y lo que hace es apoyarse a uno, ante la dificultad que tiene, apoyarse en la propia organización de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y en Europa, que ha sido a veces muy receptiva, muy, al revés, todo lo contrario, muy poco receptiva a crear una verdadera constitución social del trabajo, poco a poco también hay ciertos cambios, ¿no? Porque constata la fortaleza de la ley mercatoria y la fragilidad del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el derecho de la vida. Un ejemplo que os voy a poner, porque es reciente, es la directiva de diligencia de vida, y que en definitiva está orientada en el trabajo decente de la Unión Europea. Es una directiva de 2024, de 13 de junio de 2024. Podríamos hacer una crítica en muchos aspectos, pero está claro que la diligencia de vida va con una idea fundamental: tratar de imponer a las empresas, sobre todo transnacionales, no solo comunitarias, las que operan en el espacio de la Unión Europea, imponer un estándar de cumplimiento de todos los derechos fundamentales laborales, ¿no?, dentro del estándar europeo, ¿no?, y especialmente del ámbito geopolítico de la Unión Europea. Por tanto, esa es una idea fuerte que yo quiero subrayar. La OIT, como la ONU, ¿no?, y también ciertas organizaciones regionales, yo sé también que hay otra parte de la Unión Europea, ¿no?, que he puesto como ejemplo, deben de retomar la intervención normativa con carácter prioritario. Y más allá de las declaraciones, que son importantes, pero son declaraciones, y tienen que mejorar algo tan básico como los instrumentos de control. Si las normas no tienen instrumentos de control eficaces, eficientes, al final son normas que no van a tener una operatividad real, ¿no? Hay que asegurar el cumplimiento, ¿no? Hay que decir, y esto lo digo con una contundencia absoluta, la globalización neoliberal, no hablo de cualquier globalización, es el modelo que ha imperado en estas últimas décadas, es sencillamente incompatible con la tutela efectiva de todos los derechos fundamentales, y en particular, lógicamente, con la garantía efectiva de los derechos sociolaborales. Esto me parece evidente, y además está en hecho, ¿no? Ya he señalado antes que en estas normas no se habla de justicia, sino que además se cuestiona precisamente el propio concepto de justicia social, ¿no? Hay que reivindicar la intervención de la OIT en esa dirección que acabo de señalar, superando los instrumentos del soft law, el derecho blando, creando estándares internacionales y creando instrumentos, o mejor dicho, dotando a los instrumentos, porque a veces estos instrumentos existen, dotándolos de una mayor fuerza y de resistencia. Yo no, de alguna manera, no critico, ¿no?,
con excesiva dureza el que haya una respuesta unilateral, voluntaria, de responsabilidad social. Pero todos sabemos que a la hora de la verdad ha habido un cierto fracaso. Cuando ha habido reestructuraciones, han sido irresponsables. Deslocalizaciones se han realizado de manera irresponsable con los países de origen, porque han buscado, como luego señalaré al final, la mejor oferta, ¿no? Y la mejor oferta son los países que tienen mano de obra más barata, menos costes económicos y, en definitiva, trabajo más precario, etcétera. En consecuencia, la responsabilidad social nos puede ayudar, pero lo que necesitamos son normas. ¿Qué tipo? Normas tanto públicas como también acuerdos marcos internacionales. Acuerdos marcos internacionales que sí tienen eficacia normativa, porque muchas veces estos acuerdos se suscriben por organizaciones profesionales representativas de los trabajadores y empresarios y están apoyadas sobre la base también de la propia organización del trabajo que los propicia. Pues ya sabéis en este sentido que la Organización Internacional del Trabajo opera sobre una base normativa directa, pero también opera sobre la base de la autorregulación de los agentes sociales, pero ya de manera simétrica. Es decir, con una capacidad de, digamos, de autonomía colectiva y con equiparación, por lo menos, próxima de poder. No es unilateral. Se crean acuerdos, y el acuerdo es fruto de una negociación a nivel y a escala internacional, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque la ineficacia en gran medida, y esto se ha observado, ¿no? Por la doctrina, yo he escrito en esa dirección, ¿no? A menudo subrayando el dato siguiente. Las empresas multinacionales, con el marco y las reglas de juego actuales, hoy eligen libremente las normas laborales y convencionales nacionales. Buscan la mejor oferta. Y fácilmente, desde el principio, cuando se construye, eligen la India o eligen otro país de incluso del este, en el ámbito de Europa, o países para producir. Y no tienen ningún empacho en absoluto de que incluso cuando se han constituido en países como España, Italia, tenemos muchos ejemplos, en Francia o Alemania, se deslocalizan fácilmente porque están buscando la mayor rentabilidad. Esto he señalado yo en su momento que es una suerte de redescubrimiento del darwinismo social, que no es social, pero también un darwinismo normativo, porque aquellas empresas que cumplen también se quedan en menor condición de competitividad, porque esas grandes empresas luego operan a nivel internacional. De manera que convendría recordar algo que ya estaba en el preámbulo de la OIT en el año 1919, de su Constitución Social, que venía a decir que no solamente que la paz universal solamente puede lograrse a través de la justicia social, no cualquier cosa, sino que añadía inmediatamente que debe de considerarse que cualquier país o nación que establezca un régimen de trabajo realmente humano no debe verse perjudicado porque otros países no cumplan esa ley. Es decir, que no debe haber un dumping social y económico o empresarial, porque de lo contrario las empresas podrán. Y hoy es así. Hay estados que ofrecen grandes ventajas fiscales, económicas, etcétera, etcétera, pero también diciendo, tenemos una mano de obra barata, tenemos una mano de obra precaria, tenemos normas de seguridad social que implican cotizaciones muy bajas. Podéis venir aquí, no hay problema, todo serán ganancias y habrá pocos gastos sociales con carácter fiscal. Eso lo he llamado y he denominado dumping social, dumping económico. Y eso es una forma de mercantilización del derecho del trabajo, pero lo más importante que interesa aquí es una forma de defraudar claramente todo lo que se quiso construir a través de la Organización Internacional del Trabajo. No olvidemos que la Organización Internacional del Trabajo es tripartita. Están organizaciones, está el Estado y organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Eso es lo que es defraudado cuando, de alguna manera, se vulnera todo el derecho internacional y también el derecho internacional uniforme que emana de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, reivindiquemos estas normas de carácter internacional, evitemos, ¿no?, con una globalización alternativa a través de la verificación de los derechos, también de la circulación, no hay ningún problema en que haya circulación, pero no puede haber una economía basada exclusivamente en el beneficio y en las posibilidades reales que hoy se le ofrece a las multinacionales para que puedan elegir la norma que le pueda ser más beneficiosa, en perjuicio claramente de aquellos países o estados que están cumpliendo la norma, ¿no? Esto conviene reiterarlo y, lógicamente, un dato fundamental es reivindicar ese estándar mundial
a todos los... Voy acabando ya en la idea esta de fondo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la idea de garantizar los derechos sociales establecidos en las normas de la OIT y en los grandes acuerdos, digamos, negociados colectivamente a nivel internacional, a través de la dualidad de fuentes que siempre ha tenido el derecho del trabajo, tanto a nivel interno como a nivel también internacional de la OIT. Recordaba el carácter internacional. Y quiero decir, de esto con esto termino, que la OIT y la ley migratoria han mantenido una tensión potente en las últimas décadas, esto es evidente, como también lo ha tenido el derecho internacional general, también de la economía y de los mercados, cómo controlar fuerzas que escapan a esta regulación, ¿no? Y de alguna manera están circulando libremente, ¿no? Imponiendo sus propias condiciones. Bueno, yo quiero recordar aquí que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, no solamente tiene la opción de regular, sino que constitutivamente sus propias normas le obligan, no es una opción, le obligan a intervenir. Lo obligan a intervenir creando, por un lado, en primer lugar, elaborando normas laborales para enriquecer el estándar mundial. La prueba es que la OIT se la ha tomado en serio. Tenemos este convenio potente, podríamos citar otras cosas, ¿no? Pero quizás el elemento importante con el cual yo quisiera terminar, ¿no? No es solo la idea de crear normas lo que pretende la OIT. Propiciar, desde luego, también las normas, digamos, que surgen de la autonomía colectiva, ¿vale? De los agentes sociales. Es otra cosa. El encargo que tiene la OIT es directamente de controlar y vigilar la producción normativa internacional, de someterla al filtro, ¿no? Al filtro de los principios y valores que informan no solo la OIT, sino también la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Declaración de los Derechos Fundamentales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como los derechos civiles y políticos, que son indivisibles. Y eso es lo que tiene que hacer. Función normativa, función de control y vigilancia. Y yo creo que la OIT está haciendo un esfuerzo en esa dirección, ¿no? En unión con otras organizaciones. Os voy a dar una idea que, aunque el convenio sobre la violencia y el acoso es práctico y tal, sin embargo, se ha reparado un poco en la doctrina de un artículo 5 que va en la dirección de lo que estoy señalando. Todo Estado miembro, esto va más allá incluso, el artículo 5 de este convenio, que repito, todo Estado miembro deberá respetar, promover y llevar a efecto los principios de derechos fundamentales en el trabajo, a saber, la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo, ocupación, así como el fomento del trabajo decente, seguro y digno. Esto es el artículo 5. Se ha aprovechado esta norma para reiterar en una norma, y no solo en una declaración, lo que son los principios fundamentales. Ahora tenemos una norma de principios y valores que está reflejada en el artículo 5 y que está en la tradición que ha tenido la OIT de desmercantilización, como yo he llamado, de los derechos sociales y de vigencia en el ámbito laboral de esos derechos en la persona que trabaja, que no debe de perder su condición de ciudadano pese a tener condiciones de subordinación o prestación de servicios por cuenta de determinados. Bueno, con esto acabo mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Monereo, por su exposición. Muchas gracias a los panelistas, profesora Ana Gemma López y profesor Porfirio Marquet. Hemos tenido en esta mesa una síntesis magnífica de lo que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, su historia y su importancia en el desarrollo del derecho, no solamente laboral, sino también en el derecho internacional y su enorme eco en el derecho internacional de los derechos humanos. Definitivamente ha sido una institución no solamente precursora, sino además notable y me atrevería a decir indispensable en el sistema internacional del día de hoy para defender un derecho fundamental, pero a la vez un elemento que constituye o se constituye un elemento esencial de la dignidad humana, que es el derecho al trabajo.
Muchísimas gracias a los panelistas. No veo que tengamos ninguna pregunta formulada en el chat, de manera que le cedo el uso de la palabra al profesor Jorge Luis Collantes, no sin antes agradecerle por haberme invitado a moderar esta mesa absolutamente notable. Muchísimas gracias, Toto, y felicitaciones. Cuando el profesor Collantes organiza algo, es una garantía absoluta de eficiencia, éxito y calidad. Gracias, Toto. Adelante.